Muy bien, seguimos con la parte dinámica. Esta vez vamos a hacer el análisis en el plano inclinado. Hasta clases anteriores vimos el análisis en el plano horizontal. Ahora, ¿qué pasa? El móvil se mueve en un plano inclinado, o sea que sube o sea que baja. Puede o no existir fuerza de fricción. Esos análisis vamos a ver en esta clase. Empecemos con un cuerpo que sube. Si un cuerpo sube, tiene que hacerlo con una fuerza. Según la teoría, el peso cae vertical. Al momento de que sube, puede o no existir una fuerza de fricción. Si existe, le ponemos, si no, la consideramos cero. Pero, ¿dónde está la fuerza normal? ¿Y cómo hacemos el llamado diagrama de fuerzas? Vamos a ver a continuación. Según el análisis teórico en la física, la fuerza normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie. Como vemos, es así. Si podemos trasladar la trayectoria de la fuerza normal, para poder resolver estos ejercicios tenemos que considerar el eje X, el plano inclinado, y el eje Y por donde pasa la fuerza normal. Por lo que ahora tenemos que, con nuestra cabeza, enderezar y crear un diagrama de fuerzas nuevo, donde en Y van a ir las fuerzas por donde pasa normal y X va a representar el plano inclinado. Vamos a tener un problema. El peso se inclina. Bien, la normal, vamos a analizar en Y, está hacia arriba. Hacia abajo ya no tengo el peso, debido a que si tomamos así, el peso se ha inclinado. Y ahora voy a considerar una componente del peso en Y en X. Podemos distinguir por qué. Al el cuerpo subir, la fuerza que sube se representaría aquí en nuestro plano y la fuerza de fricción para el lado opuesto. Es decir, las fuerzas aquí son positivas y negativas. Hemos diseñado el diagrama de fuerzas en base al plano inclinado. Recuerde, ahora el eje X, como podemos ver, es en donde se encuentra la inclinación y el eje Y donde está la normal. Al considerar así en nuestro plano, nuestro peso se inclina. Pero, ¿cómo vamos a hacer para hallar las componentes del peso? Al revés del son vectorial. Tú vas a tener algo llamado el ángulo de inclinación, ya no de la fuerza, sino del plano. Ese ángulo ha provocado que nuestro peso se descomponga en un peso en X y en un peso en Y. Ojo, solo cuando vamos a hallar el peso, vamos a considerar el peso en X como seno del ángulo de inclinación, al revés, ¿sí? De lo que antes considerábamos, pues en X es coseno. Y en Y, coseno, al revés de la fuerza cuando estaba inclinada, que le considerábamos como una descomposición vectorial. En X, seno, en X, coseno y en Y, seno, pero cuando es peso es al revés. Ahora sí, vamos a plantear nuestra sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en X? La fuerza que le mueve menos la fuerza de fricción menos el peso en X. En Y, como siempre, igualamos a 0. Normal menos peso en Y. Fuerza menos fuerza de fricción es mu por la normal. Peso en X, peso por seno del ángulo de inclinación. Siempre me preguntan, ¿y por qué es al revés? Porque este ángulo no es el del vector peso, es el de la superficie. Por esa razón es al revés. Normal es igual al peso en Y, normal es igual a peso por coseno del ángulo, y lo que hacemos es sustituir. Y al igual que en los ejercicios anteriores, nos va a quedar un sistema de ecuaciones que depende de los datos que yo tenga para poder resolver. Recuerda que el único cambio que tenemos es que en el plano inclinado por aquí hacemos atravesar el eje X y por donde pase la normal el eje Y.
Al hacer eso, el peso se inclina y se descompone en dos componentes que para hallarla, considerando el ángulo de inclinación de la superficie, en X es seno y en Y es coseno. Igual que antes, descomponemos y realizamos las sumatorias de fuerza. Pero, ¿qué sucede cuando el cuerpo baja? Cambia el sentido del movimiento. Cuando el cuerpo baja, si nos movemos un poquito para acá, cuando el cuerpo baja, como podemos ver, ahora el movimiento es hacia abajo. Primera cosa. El cuerpo puede bajar por una acción de una fuerza que le jale o simplemente por acción de su propio peso. Imagínate un niño en una resbaladera. Si se sienta muy alto y de repente se deja caer, baja por acción de su peso, pero no de todo su peso, únicamente de su peso en X. ¿Debido a qué? La normal está presente, pero solo se anula con el peso en Y, y es el peso en X el que acciona. Si hubiese fricción, estaría para arriba. Si no, no la consideraría. Planteemos el diagrama de fuerzas. En este caso, nuestro diagrama de fuerzas nos queda diferente, debido a que ahora el peso en X está para acá. Repito, puede haber una fuerza también que le jale. La fuerza de fricción para acá, normal hacia arriba. Y recuerda, al haber peso, el peso en Y está hacia abajo. Pero ojo, ahora las fuerzas con el movimiento son positivas, para acá son negativas. ¿Por qué? Porque el movimiento está hacia abajo. Por lo tanto, planteando la sumatoria de fuerzas nos quedaría: sumatoria de fuerzas en X es masa por aceleración. Tenemos peso en X menos fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. Y no tenemos más, porque estamos considerando que baja con acción de su peso. Repito, puede haber más fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas en Y es 0, quedándonos al despejar que la normal es igual al peso en Y. Nuevamente puedo sustituir peso por seno del ángulo, fricción mu por la normal, y la normal es igual al peso por coseno del ángulo. Al sustituir vamos a tener una sola ecuación. Fácil, ¿verdad? El plano inclinado no varía mucho, únicamente varía cuándo debo tomar el eje X. Y obviamente, si es que no hay fuerza de fricción, se simplifican las fórmulas. Al anularlas nos queda mucho más corto. Esta sería la explicación de las fórmulas. Ahora vamos a hacer ejercicios modelos para que tu trabajo sea mucho más fácil. Mira el siguiente video.